Familia, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar juntos otra vez. Muchas gracias a Gus y al grupo de alabanza por dirigirnos a encontrarnos con Dios a través de estos cantos y de nuestra adoración hoy. Estamos agradecidos de poder estar aquí, estamos agradecidos con ustedes por sus oraciones y por su apoyo y les mandamos nuevamente nuestro cariño y bendiciones desde la Ciudad de México. Y hoy llegamos a la parte 11 de nuestra serie Residentes Temporales, al capítulo 5, y hoy vamos a ver los versículos 1 al 7, si Dios lo permite. La próxima semana vamos a ver el resto del capítulo y con esto llegamos al final de nuestra serie. Y quisiera leer estos versículos, te invito a que leamos juntos 1 de Pedro 5, 1 al 7. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar juntos por esta palabra. Dios, yo te pido, te ruego, Señor, que esta palabra produzca algo nuevo en nosotros. Esa gracia que dices que le das a los humildes, pedimos que nos la concedas. Y esa manera que resistes al soberbio, no queremos encontrarnos ahí en oposición a ti, Señor. Tu Espíritu Santo venga y nos haga este tipo de gente, Señor, que recibe de tu gracia y nos haga este tipo de pastores y este tipo de comunidad donde hay una mutua sumisión y una humildad genuina entre nosotros, Padre. Tu Espíritu Santo lo haga y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos usando hoy la versión Reina Valera porque utiliza algunas palabras que creo que son más apropiadas para lo que se quiere comunicar en este caso. Y entonces la idea del apóstol Pedro en esta porción se dirige primero a los ancianos, luego se dirige a los más jóvenes y luego se dirige al resto de la familia de la fe, porque su idea es dar instrucciones de cómo vivir en relación y en comunidad bajo la poderosa mano de Dios, como ahí lo dice. Y primero se dirige entonces a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, se dirige el apóstol Pedro primero a los ancianos, y no son ancianos de edad, sino aquellos que tienen esa posición de servicio y de autoridad a la vez dentro de la iglesia. Y Pedro dice, yo soy anciano como ellos. No vemos a Pedro ni aquí ni en ningún lugar en el Nuevo Testamento tomando una posición más alta que los otros pastores. La Escritura, de hecho, nunca le da a Pedro un puesto mayor a los demás pastores. Y hay dos cosas a notar que son importantes en el inicio. Siempre que la Escritura habla de ancianos, lo hace en un sentido plural. Esto es muy importante que lo notemos, porque de ahí parte nuestra convicción como iglesia en Fuente de Vida, de no tener y de honrar a un solo pastor, a un solo hombre, sino una pluralidad de ancianos o pastores cuyo llamado es supervisar los asuntos de la iglesia.
Créanme, doy muchas gracias a Dios, ¿sí? Que en Fuente de Vida contamos con varios hombres que están llevando a cabo esta función, ¿sí? Como Sergio Bañuelos, ahí está su esposa Alma también, como Gustavo y Leti, su esposa Toñito, con su esposa Andrea, Luis Romo y su esposa Coqui, bueno, un servidor que sirvo junto con Vivi. Estos hombres tienen este llamado y esta labor, y de esa manera formamos un equipo para servirle a la iglesia. La otra cosa importante a notar es que el término anciano y pastor se usan en el Nuevo Testamento de manera intercambiable, y de hecho se incluye también el término obispo. Obispo, tenemos la idea muchas veces de una autoridad religiosa muy especial y a ser reverenciada, pero el significado de la palabra obispo, ¿sí? La palabra original, que es episcopos, es un supervisor, ¿sí? Alguien que ve desde arriba, y en ese sentido es alguien que supervisa los asuntos de la iglesia. Entonces vas a encontrar en el Nuevo Testamento los términos anciano, pastor y obispo o episcopo usándose de manera intercambiable, y son palabras que vale la pena notar porque nos dan claridad en cuanto a las funciones que ellos realizan. Como dijimos, el obispo es el que supervisa desde arriba, y la imagen de la palabra pastor nos sugiere cuidado, protección, disciplina, guianza y el alimentar al rebaño de Dios. Puedes hacer referencia también en Hechos 20-28 cuando Pablo habla con los ancianos de Éfeso, pero les dice que pastoreen, ¿sí? Y que funcionen como obispos en el rebaño que Dios les ha encomendado. Entonces, Pedro se dirige aquí a los ancianos o pastores y dice: yo soy un pastor junto con ustedes. A pesar de que al principio de la carta Pablo se identificó primero como apóstol, ahora dice: en realidad yo soy un pastor junto con todos los demás, ¿sí? Ahora, Pedro, al dirigirse a los pastores, es, creo yo, en muchas maneras, la persona más indicada para hablarle a un grupo de pastores, por su propia experiencia y por la encomienda que recibió de Jesús. Tal vez recuerdes el episodio en Juan 21, al final del Evangelio de Juan, ¿sí? Dice Juan 21, 15-17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En su encuentro restaurador con Jesús, después de que Jesucristo fue a la cruz y resucitó, después de que Pedro le había negado 3 veces, Jesucristo se acerca a él para restaurarle y volver a levantarle, y le da el claro llamado, ¿sí? Como lo acabamos de leer, de pastorear sus ovejas, apacentar su rebaño. Le dice: apacienta, pastorea y apacienta. Otras versiones usan palabras como alimenta a mis ovejas o cuida a mi rebaño, y es la misma idea de un pastor. En otras palabras, Pedro va a dirigirse aquí a los pastores pasándoles al costo, lo mismo que Jesús le encargó a él. En otra ocasión, Pedro nuevamente, ¿sí? Jesús le dice: Satanás los ha pedido para zarandearles como al trigo. Pero Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y cuando regreses a mí, confirma y fortalece a tus hermanos, como está el registro en Lucas 22, 31 al 32. Entonces Pedro está muy consciente de cuál es su propia labor encomendada por el Señor Jesús, ¿sí? Y cuál es la labor de cualquier pastor, y por eso se dirige a ellos pastoralmente también, se dirige a nosotros los pastores pastoralmente. Y le dice: soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Para mí, esta es una de las frases más increíbles que hay en la carta primera de Pedro. Dice: yo fui testigo de los padecimientos de Cristo, pero también soy participante de la gloria que será revelada. ¿A qué se refiere y por qué es tan emocionante esta parte? En otras palabras,
Pedro está diciendo, estuve en el monte de los olivos y vi a Jesús sufrir, lo vi orando, ¿sí? Y goteando sangre en su oración. Estuve ahí viendo el sufrimiento y el padecimiento de Cristo. Escuché su oración cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí estuve de cerca, dice Pedro. También estuve viendo toda la tortura en el patio del palacio del sumo sacerdote. Cuando lo fui guiando, justo antes de negarlo 3 veces, vi cómo lo estuvieron torturando y vi su sufrimiento de cerca. Y también estuve viendo de lejos lo que estaba pasando en la cruz mientras Él derramaba su sangre para limpiar mis pecados. Soy testigo de los padecimientos de Cristo. Pero también, dice, también soy testigo de la gloria. ¿Por qué? Porque también estuve en el monte de la transfiguración cuando Jesús recibió su cuerpo de gloria y estuvieron ahí Moisés y Elías y se oyó la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Vi la gloria misma de Dios. Y no solo eso, sino que vi a Jesucristo resucitado, también comí con Él, ¿sí? Y también le adoré y también vi cuando ascendió al cielo, a la gloria. Vi toda esa gloria. Entonces Pedro les está diciendo, ¿sí? Tengo el grandísimo privilegio de haber visto el sufrimiento, pero también haber visto la gloria de Jesús. Y como vi el sufrimiento, en esta carta tengo llena de referencias al sufrimiento, pero también como vi la gloria de Cristo, en esta misma carta yo la utilizo para animarles a que en medio de su sufrimiento puedan ustedes, familia, enfocarse en la gloria de Cristo que se ha de revelar para nosotros también. Y que recordemos que somos residentes temporales, que aunque hay sufrimientos aquí, hay gloria más adelante. Yo la vi, la presencié y por eso les escribo de esta manera, dice el apóstol Pedro. Después dice, les ruego a los ancianos, no les ordeno, no les impongo. No es nunca la actitud de los apóstoles, de nadie en el Nuevo Testamento, imponer la autoridad. Las diferentes versiones en español usan esta misma palabra, les ruego, les ruego. Las versiones en inglés usan apelo a ustedes. Pedro como apóstol, como pastor, como alguien que había visto la gloria de Cristo y los sufrimientos y haber vivido con Él y ser uno de los 3 más cercanos entre los 12, podría decir, quiero darles esta orden. Nunca lo hace así. Dice, yo les ruego, apelo a ustedes, ¿sí? Apelo a que apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Es el rebaño que Dios les ha encargado, que Dios les ha encomendado. Y dice, les digo que lo hagan no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y les da a los pastores 3 recomendaciones. Háganlo no por fuerza, no por obligación. Nadie puede ser obligado a servir como anciano, como pastor en la iglesia. Es un asunto de un llamado de Dios y de un anhelo de hacerlo. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 3, cuando va a dar la lista de requisitos para ancianos, empieza diciendo, si alguno anhela esto, buena obra desea, pero tiene que anhelarlo. No es por fuerza ni por obligación, sino porque estén deseosos de servir a Dios. No por ganancia deshonesta, no por ambición de dinero, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Sí? Pedro dice, no entres a esto por la ganancia que puedas obtener. Antiguamente, ¿sí? Los pastores, particularmente en Europa, tenían una aspiración muchas veces, jóvenes, a obtener un puesto en un seminario o en un monasterio para prepararse para el ministerio, porque eso les aseguraría ingresos, ¿sí? Atractivos, ¿sí? Y en muchos casos se ha visto tristemente cómo gente persigue estas ganancias. Y Pedro dice, no es lo que Dios quiere. No es esto, no se trata de hacerlo por ganancia ni por ambición de dinero, sino por un deseo de servir a Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que el pastor no debe de tener ninguna posesión ni aspirar a tener todo lo necesario? Nada de eso. Nuevamente, de la experiencia personal de Pedro con Jesús, Pedro sabe lo que está hablando, porque fue Pedro mismo el que le dijo a Jesús
en Mateo 19, versículos 27 al 29. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Acaso por seguirte nos vamos a quedar sin nada? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y escucha esto: y cualquiera, seas apóstol, seas pastor, seas quien sea, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y aparte de eso heredará la vida eterna. Entonces no es por una ganancia deshonesta, pero también el pastor puede tener lo que Dios le provea, ¿sí? Dice: no siendo tiranos, no abusándose de su autoridad, no como que los que tienen señorío, que están por encima del rebaño, ¿sí?, sobre los que están bajo su cuidado. Pedro advierte seriamente sobre los abusos de poder y les exhorta más bien a que sean como Jesús, ¿sí? Nada de eso, más bien siendo ejemplos. La Nueva Traducción Viviente dice: guíenlos, guíen al rebaño con su ejemplo. Pero la pregunta es: ¿siendo ejemplos de qué? Pero realmente la pregunta más correcta sería: ¿siendo ejemplos de quién? En otras palabras, ejemplificando con sus vidas a Jesús mismo. Aquí es donde se vuelve difícil el asunto del pastorado, porque el pastor a quien tiene que ejemplificar con su vida misma es a Jesús, ¿sí? Llamados a guiar con el ejemplo, y nuestro mayor ejemplo es el de Jesús. El mayor ejemplo de humildad y de servicio es el de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene a su disposición toda la gloria del cielo y de la eternidad, y aún así desciende para identificarse con nuestra debilidad humana y yendo más allá, como dice Filipenses. No nada más se hizo hombre, sino que se humilló más allá y fue hasta la muerte. Y la muerte no cualquier muerte, una muerte de cruz, que era la muerte más humillante que podía haber para un ser humano. Los romanos se habían asegurado de encontrar no nada más la peor tortura, sino la peor humillación y vergüenza, que después de torturar al criminal que iba a la cruz, lo colgaban ahí desnudo. Imagínate la vergüenza de eso. Y Jesús dice: eso es lo que quieres, Dios, yo voy porque me agrada hacer tu voluntad. Jesús se sometió a ese tipo de vida en debilidad humana y a ese tipo de muerte con el propósito de levantarnos. Sí, se humilló y se hizo a un lado sus derechos con el fin de levantar y de exaltar a otros. De igual manera, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Jesús mismo no está predicando un sermón, está viviendo un sermón, está demostrando un sermón, y a eso es a lo que los pastores estamos llamados. Por eso dependemos de sus oraciones, ¿sí? Porque es algo sobrehumano el llamado a pastorear, ¿sí? Y por eso dice Pedro después de esto: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, o el pastor supremo, como le llama la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Y esto como recordatorio, familia, pastores, cada uno de nosotros, que recordemos que somos pastores, pero que no somos la suprema autoridad. Somos pastores bajo el pastor supremo, bajo el príncipe de los pastores, y somos responsables ante él, y que estamos llamados a vivir bajo el temor de Dios y la reverencia al príncipe de los pastores. Pero cuando él aparezca, dice Pedro, cuando él regrese, nos dará la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, ¿para qué te preocupas? Sí, aferrarte a ganancias deshonestas o a posesiones materiales, ya que recibiremos, aquellos que vivan de esta manera, recibirán una corona incorruptible de gloria, una corona que no se va a corromper nunca. Ahora, mucho se habla en círculos cristianos de lo difícil y pesada que es la tarea de pastorear. ¿Cierto? Tal vez. Sí,
Yo podría decirles de muchas maneras que sí, pero eso no es lo que importa. Lo que importa, ¿sabes qué es? Que para aquellos pastores que hacen su trabajo como Dios quiere, como está aquí describiéndonos Pedro, habrá una corona inmarchitable de gloria. Esto es lo que vale y esto es lo que hace que cualquier dificultad en el pastorado quede pálida ante la gloria de Cristo que se ha de revelar y la gloria que se nos ha prometido en nuestra herencia que está reservada en los cielos. Eso es lo importante. Y Pedro es como si dijera, y de esta gloria, queridos pastores, les recuerdo que yo he sido testigo, que yo la vi y vale la pena esperar esa corona de gloria. Es lo que está diciendo Pedro a los pastores. Pero después se dirige a los más jóvenes. Igualmente, el versículo 5, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Podría creerse que Pedro se está dirigiendo a los jóvenes de la iglesia, pero en realidad la idea es a los más jóvenes, es decir, ancianos, y luego el resto de la familia de la fe y el resto de la comunidad, que son considerados más jóvenes en contraste con los ancianos. Toda la iglesia. Y les dice, estén sujetos a los ancianos, sométanse a los ancianos, acepten la autoridad de los ancianos, dice la otra versión. Y este es un llamado para toda la iglesia, para todos nosotros. Estos hombres que sirven como tus ancianos o como tus pastores, tienen una autoridad delegada de parte de Dios y hemos de respetarla, es lo que está diciendo. Ahora, ya exhortó primero Pedro a los ancianos a no usar la autoridad de una manera tirana, ¿sí?, sino con una vida de ejemplo y de servicio y de humildad. Pero durante la carta que hemos venido viendo, Pedro ha mencionado el asunto de la sumisión al gobierno, en el trabajo, en el matrimonio, unos con otros como familia, y ahora aquí se refiere a la sumisión a la autoridad en la iglesia. El escritor de Hebreos lo pone de esta manera: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El escritor dice, miren, a ustedes no les es provechoso, no les conviene que el día que sus pastores den cuenta de sus vidas, ellos van a dar cuenta, ellos oran por ustedes, velan por sus almas, van a dar cuentas un día. No les conviene, ¿sí?, que cuando tengan que dar cuentas se quejen de ustedes, ¿sí?, sino que más bien lo hagan con alegría. Por lo tanto, obedézcanlos, sujétense a ellos. Ellos son gente que les cuida. Es todo lo que voy a decir hasta ahí. Pero después de hablar a los pastores y a los más jóvenes, al resto de la iglesia, nos habla a todos juntos. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todos sumisos unos a otros. El asunto de la sumisión, tanto Pedro como Pablo en sus cartas lo presentan como algo mutuo, como algo producido por una humildad genuina. Nunca diciendo, yo tengo autoridad y tú debes de someterte. Nunca los escuchas diciendo eso. Eso sería una tiranía. Y es lo que Pedro nos está advirtiendo que no hagamos. No es a lo que estamos llamados. Y todos los mandamientos del Nuevo Testamento son unos a otros. Y aquí dice, por eso dice, todos revestidos de humildad, sumisos unos a otros. Todos estamos llamados a revestirnos de humildad. Al igual que Pedro llamó a las esposas a no vestirse nada más con peinados y adornos externos, sino algo acá del corazón, ahora nos dice a todos nosotros, vístanse de amor, vístanse de humildad, vístanse de sencillez, vístanse de Cristo Jesús en toda su vida. Es lo que Pedro y Pablo nos dirían. Que al vernos nuestra apariencia sea una apariencia de humildad, sea la apariencia de Cristo Jesús. ¿Por qué?
¿Por qué ese llamado a revestirnos de humildad? Porque la advertencia es muy fuerte. Y Dios, ayúdanos a entender y abrazar por medio de tu Espíritu esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entre Dios y los soberbios hay una oposición mutua. Es lo que quiero tratar de explicar. Hay una guerra entre Dios y el soberbio. ¿Sí? Y Dios resiste al soberbio como su enemigo. Los salmos y proverbios están llenos de advertencias para aquellos que quieren oponerse a Dios. Y veamos esto con seriedad. Dice, pero a los humildes Dios les da gracia. Al humilde Dios le da más gracia, más sabiduría, más fe, más santidad. En su libro, y vamos a ver algo sobre esto, en su libro Humildad, la verdadera grandeza, C.J. Mahaney da estas definiciones de humildad y de orgullo. Vamos a verlas. Él dice, humildad es evaluarnos honestamente a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Ahí empieza la humildad. Evaluarnos a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Yo puedo pensar, aparentar o proclamar que soy muy humilde y a lo mejor podría convencer a alguien que soy más humilde que tú o que alguien más. Pero a la vez, al momento en que me veo ante la santidad de Dios, es entonces que puedo ver mi pecaminosidad y cómo hay áreas en mi vida que se oponen soberbiamente y que resisten a Dios. Humildad es evaluarnos honestamente a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Y el orgullo, él dice esto, el orgullo es cuando el hombre pecador aspira a un estatus o posición de Dios y se rehúsa a reconocer su dependencia de Él. Y es por eso que debemos de tener muy en cuenta en nuestra vida cristiana, lo dicho por el famoso escritor John Stott. Él decía esto, en toda etapa de nuestro desarrollo cristiano y en toda área de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad es nuestra mejor amiga. ¿Escuchaste eso? El orgullo entonces es un verdadero enemigo del Evangelio. No puedo yo heredar, vivir, disfrutar en plenitud el reino de Dios siendo alguien orgulloso. Las bienaventuranzas de Jesús hablan de humildad, de los que lloran, reconociendo su necesidad de Dios, hablan de mansedumbre, hablan de ser pacificadores, hablan de ser pobres en espíritu y características de esta naturaleza. Por eso el Sermón del Monte, familia, es tan totalmente opuesto a lo que la cultura de hoy persigue. Si tú ves las bienaventuranzas con esas características que ahorita leemos, nada tienen que ver con lo que el mundo te dice que persigas y que empujes y que trates de alcanzar y buscar tu lugar. No. Isaías 66:2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El trono de Dios es el cielo. Él está en el cielo y ese es su trono. Ahí se sienta Dios sobre el cielo. La tierra queda bajo sus pies. ¿Qué hay que le podamos ofrecer? ¿Qué casa le podemos construir que sea mayor que el cielo y que el estrado de sus pies la tierra? Todo lo creó. Él mismo dice, y todo existe porque Dios dio la orden. Esa es la grandeza de Dios. Este versículo, Isaías 66:2, habla de esa grandeza de Dios, pero combina diciendo después que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Tan grande como Dios es, sin embargo, voltea a ver al que es humilde. En otras palabras, la humildad atrae la atención de Dios, ¿sí? Todo lo contrario al soberbio, ¿sí? Esta es la gracia
que Dios le da al humilde. La humildad atrae la mirada de Dios. Dios tiene sus ojos puestos sobre el que es humilde. Mientras que el orgullo y la soberbia, escucha esto, se manifiestan de diferentes maneras. Hay muchas maneras de manifestar orgullo y soberbia. Todas las maneras tienen un fin en común. Y ese fin común es la autoexaltación. Ese es el motivo final, es el motivo principal del orgullo. Robarle a Dios la gloria que solo a Él le pertenece. Luchar contra Él por su supremacía. Yo no dependo de Dios. Imagínate eso. Dios lo resiste. El orgulloso busca glorificarse a sí mismo y no a Dios, y de esta manera privar a Dios de aquello que solo a Dios le pertenece, y eso es su gloria. Por eso es que Dios lo resiste. Dios aborrece el orgullo. Pero al humilde Dios le da más gracia, ¿sí? Voltea a verlo, lo atiende y lo hermosea, dice la Escritura. Por esto es la única ocasión en que Jesús nos dice que aprendamos algo de Él, es esta: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto necesito aprender de Jesús? Y esta es la única ocasión que Jesús nos dice: aprende esto de mí. ¿Cuánto necesito aprender a ser manso y a ser humilde de corazón? Y por todo esto, ¿sí?, podamos decir que cualquier presencia de humildad en nuestra vida no es otra cosa más que una señal más de la gracia de Dios hacia nosotros. Ninguno de nosotros nace humilde. A ninguno de nosotros se nos enseña a ser humildes. La sociedad no nos enseña a ser humildes, y traemos la pecaminosidad en el corazón de querer depender de nosotros mismos, de querer salir adelante por nosotros mismos. Y contra eso luchamos constantemente. Y Jesús dice: aprende de mí, soy manso, soy humilde de corazón, y es entonces que tu alma podrá tener descanso. La manera en la que puedo descansar, ¿sí?, es aprendiendo humildad y mansedumbre de Jesús, llevando el yugo de Jesús, su carga ligera. Un predicador puritano, Thomas Watson, decía: cuando hayamos hecho cualquier cosa digna de alabanza y reconocimiento, debemos escondernos bajo el velo de la humildad y transferir toda la gloria de lo que hemos hecho hacia Dios. Transferir toda la gloria de lo que hemos hecho hacia Dios, escondiéndonos bajo el velo de la humildad. Esto es una práctica muy efectiva para debilitar nuestro orgullo y para cultivar la humildad. Persigamos esto. Entonces, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos con todo lo que nos estás diciendo? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, y nos llamas a revestirnos de humildad. ¿Qué hacemos? Y Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense, dice Pedro, y no solo unos con otros, como ya lo dijo, sino humíllense bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es todopoderosa y puede derribar a cualquier soberbio en cualquier momento. Y la mano de Dios es poderosa y puede levantar a cualquier humilde en el momento que Él quiera. Y seguramente así lo hará, ya sea en este mundo o en el mundo que está por venir, cuando fuere tiempo, y los tiempos están en sus manos. Estaba orando esta mañana diciendo: Dios, todos mis tiempos, como dice el Salmo, todos mis tiempos están en tus manos. ¿Cuándo es el tiempo de ser levantado y exaltado por Dios? Cuando fuere tiempo, y cuando Él determine que sea el tiempo aquí en la tierra, allá en el cielo, realmente a la luz de la eternidad. Cuando queramos ser exaltados, ha de ser allá en la eternidad, cuando fuere el tiempo de Dios, el tiempo correcto y apropiado, que Dios sabe que ha tratado con mi corazón y con tu corazón para entonces levantarte. Cuando Él sabe que no nada más has sido humillado, sino que has decidido humillarte, que es totalmente diferente. Alguien puede humillarte y no tomar tú la decisión de humillarte a ti mismo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad en sus manos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que una vez que echemos nuestras cargas, preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, ahí las dejemos. No estemos tratando de ver, Dios, ¿qué estás haciendo con ellas? No, humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué estás queriendo hacer, Dios? ¿Puedes acomodarle? Voltéale tantito. No, dice Dios. Echa tu ansiedad en mis manos. Yo tengo cuidado de ustedes y de todas tus necesidades y me encargo de tu bienestar. ¿Y por qué habla de ansiedad? Si está hablando de orgullo y soberbia, ¿por qué mete esa idea? ¿Por qué parece que de estar hablando del orgullo, la soberbia, la humildad y la gracia, de repente cambia el tema a hablar de la ansiedad? Porque el humillarnos, el someternos, el esperar en Dios y el esperar en los tiempos de Dios nos produce inseguridad, nos produce incertidumbre, nos produce ansiedad. En esa impaciencia, tengo que esperar los tiempos de Dios, tengo que humillarme ante Dios, tengo que humillarme ante otros. Sí, eso nos produce ansiedad. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es, mientras esperas en Dios, y eso nos dice a nosotros hoy, familia de Fuente de Vida, te lo dice a ti, me lo dice a mí, que mientras esperamos en Dios y en su tiempo para que Él nos exalte, no estemos ansiosos. Echemos nuestra ansiedad en manos de Dios. Él tiene cuidado y sabe lo que es mejor para aquel que es humilde y se somete a su mano todopoderosa. Y para aquel que reconoce que todo movimiento y todo detalle de su vida depende absolutamente de la bondad de Dios. Que es un Dios bueno, misericordioso y lleno de gracia. Sí. La ansiedad es pensar que Dios se va a equivocar. Déjame decir una cosa, Dios nunca se va a equivocar en lo que hace en tu vida. Y el lugar donde estoy hoy y el lugar donde estás tú es porque Dios te ha puesto ahí. Y por eso Carlos Spurgeon decía, si la providencia divina pensara que es mejor para mí estar en otro lugar o en otra situación, en su bondad, Él ya me hubiese puesto ahí. Pero ¿dónde estás? Y en el proceso donde estoy y en el proceso donde estás es donde Dios ha decidido ponerte. Dependamos de Dios. No tratemos de zafarnos de la dependencia de Dios. Sometámonos a su mano poderosa. Y ese Dios de gracia nos dará aún más gracia, como dice el apóstol Juan. Vimos la gloria de Cristo, ¿sí? Y de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Yo quiero prepararme y quiero animarte a que te prepares para que recibamos gracia, como las olas del mar, una ola tras otra que nunca se acaba. Eso es lo que Dios promete a los humildes. Que Dios produzca eso en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Quiero invitarte a que oremos. Y primero quiero invitarte y quiero rogarte que ores por nuestros pastores. Ora por tus pastores. Ora por los que Dios ha puesto en autoridad sobre ti. Y ora dos cosas. Quiero pedirte que ores dos cosas. Ora para que Dios los guarde y nos lleve a humildad. Y nos guarde en santidad. En las últimas semanas y en los últimos meses realmente he visto la caída de varios pastores muy prominentes. Hace tan solo 3-4 semanas, uno de los pastores más reconocidos en Estados Unidos, con una iglesia de miles de personas, cayó en adulterio. Y me llamó la atención que en una entrevista con la mujer con la que él adulteró, una entrevista en televisión nacional en Estados Unidos, ella dijo, yo creo que cuando a un hombre le dan tanto poder, se convierten en un Dios. Quiero pedirte, ora por nosotros, que nos mantengamos en humildad, en dependencia de Dios, sabiendo que nuestra vida, cada detalle de nuestra vida depende de Dios y que no hay nada en nosotros que no venga de la gracia de Dios, y que si Dios ha escogido usarnos para pastorearte es únicamente porque Él en su bondad y gracia así lo decidió.
y que Dios nos guarde en santidad también, reconociendo que es un Dios santo y que hemos de respetarlo, reverenciarlo y amarlo. Ora por tus pastores. Oremos por todos nosotros como iglesia, que seamos un pueblo humilde. Sí, cuando la gente vea Fuente de Vida, diga, esa es una familia humilde, reflejan el carácter de Cristo. Que seamos un pueblo humilde que recibe más y más gracia, como ahorita decíamos, de la mano de Dios. Y vamos a orar también. Si eres alguien que está esperando que la mano de Dios te levante, si has sido muy humillado y estás humillándote a la mano de Dios, vamos a orar por ti para que puedas tener la gracia y la paciencia para esperar los tiempos de Dios. Tal vez en este mundo seas exaltado, tal vez en el próximo. Si es en el próximo, será glorioso. Eso creo que Pedro quisiera decirnos hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu promesa, por ese tesoro tan rico de que vas a revelar tu gloria y por esa palabra tan hermosa que dices que das gracia a los humildes. Señor, encuéntranos ahí. Encuéntranos entre esos, Padre, por favor. Que seas de los que llaman la atención de tu mirada, de los que tú ves humildes, pobres en espíritu. Haznos así, Señor. Haz de esta iglesia un pueblo, una familia que tenga estas marcas de Jesús. Y a los pastores de esta iglesia, haznos gente humilde, servicial, que lava los pies como Jesús, que no usa una autoridad tirana, que no busca ganancias deshonestas, nada de esto, Señor, sino por amor al Maestro servir. Que así como le dijiste a Pedro, me amas, entonces pastorea, que eso sea lo que produce nuestro pastorado primero, que te amamos a ti, Señor, y que tú nos encomiendas apacentar, cuidar, alimentar al rebaño, Señor. Que vivamos los pastores de esa iglesia completamente convencidos que servimos al príncipe de los pastores, al pastor supremo, y que anhelamos la incorruptible corona de gloria. Señor, yo oro también por aquellos que hoy están esperando el momento de ser exaltados y han dicho, Señor, tú dijiste que nos exaltarías en tu tiempo. Señor, dales gracia para esperar, sea para ser exaltados en este mundo o ser exaltados en la gloria venidera, pero tú cumples tus promesas y así hazlo. Y aquel que ha sido humillado, Señor, que no haya amargura, que no haya rencor por esa humillación, Señor, que a veces entra en nosotros. No, Señor, que haya, Padre, un deseo de someterse a tu mano y líbranos de esos rencores. Líbranos, Padre, que somos blanco de esos ataques en todo momento. Líbranos de no caer en rencor y líbranos de no caer en ansiedad, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo y nuestro dador de vida, aquel que pone por tu Espíritu su vida en nosotros para que caminemos como Él caminó, Señor. Haznos así, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Quisiera también, si estás por primera vez viendo este canal o viendo esta plática, si alguien te invitó, si estás visitando a alguien y estás viéndolo, dices, yo necesito eso, yo necesito esa humildad, yo necesito eso, que Dios me dé su gracia. Déjame decirte, es muy sencillo, pero es muy importante. Lo sencillo no deja de ser, en este caso, lo más importante que puedas hacer. Necesitas rendirle tu vida a Jesucristo. Y si esto te atrae, es porque Dios está trabajando aquí adentro de tu corazón. Y quiero decirte, Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Si estás buscando de Dios es porque Dios ha estado tocando y llamándote. Y la mejor manera de responder es diciendo, aquí estoy, Señor. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero tener la vida que tú ofreces. Y a mí me encantaría guiarte en una oración para que hagas esto. Si quieres repetir conmigo ahí donde estás, diciéndole, Señor Jesucristo, quiero entregarte mi vida y quiero recibir tu vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero recibir tu gracia. Quiero vivir como un hijo o como una hija tuya. Pon tu espíritu en mí, que me habilite
para vivir como tú quieres que yo viva. Quiero que seas el dueño, el amo, el Señor de mi vida y de cada detalle de mi vida. Y que aun si estoy pasando por sufrimientos, pueda tener la seguridad de la gloria que tú prometes en la eternidad. Me entrego a ti. Quiero amarte, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarnos a todos a que adoremos a Dios juntos. Vamos a cantar un canto muy, muy antiguo que habla precisamente de esto en base a estos versículos. Humíllense bajo la mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a adorar a Dios, te invito. Si no conoces el canto, es muy sencillo.